creo que Gente en Sitios recoge de alguna forma, como te decía, una pequeña siembra que puede haber habido de mis dos películas anteriores hechas así, ¿no? Pues es la tercera, y la tercera siempre como que parece que completa algo o como que uno está hablando en serio, ¿no? Parece algo así, ¿no? Dispongo de barcos en una película oscura, un poco psicótica y difícil. El Señor era una película muy minimalista, muy con una intención también de romper esa oscuridad total de que venía de Dispongo de Barcos, y una intención de introducir un poquito de poesía en la precariedad, ¿no? En la precariedad de la forma en la que ruedo y del mundo que cuento. Y Gente en Sitios es una reacción a esa poesía minimalista del Señor, que era yo con un actor inventándonos una película muy ermitaña, de alguna forma, muy claustrofóbica también. Y entonces esto es como abrirse a mucha gente, abrir las puertas y salir al encuentro de gente con la que he trabajado, o quería trabajar, o conocía, o que simplemente se cruzaba por mi vida en ese momento en que yo estaba rodando. Y es una película pues llena de gente, llena de ideas, yo creo, llena de acción en el sentido dramático, ¿no? Llena de una película en la que todo el rato pasa algo o está a punto de pasar algo, y entonces eso la hace una película muy viva, yo creo, ¿no? No saber definir bien lo que hago y lo que pretendo con lo que hago es una especie de maldición que me ha acompañado en casi todo lo que he hecho prácticamente, ¿no? Siempre he escrito y he hecho las películas dejándome llevar por la escritura y por inquietudes y por ideas, y no pensando en sitios a los que quería llegar o tesis que quería poner a prueba o objetivos de otro tipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando empiezas procesos muchas veces se impregnan de cosas que luego se pueden nombrar, más o menos. En el teatro, pues sí hay cosas que he hecho, pues Urtain, es la vida de Urtain, cuenta la historia de España tal, en los años de la transición, no sé qué, o antes mejor dicho, pero bueno. Y una película como esta es difícil es verdad que es difícil de resumir en una línea, ¿no? O sea, si siempre me ha costado, con esta más que nunca. Y a la vez eso es la razón de ser de la película, ¿no? La fragmentación, la imposibilidad de un relato claro, como reflejo de lo que vivimos, ¿no? La dificultad de la relación y de la continuidad en las relaciones y en las narraciones de nuestra propia vida, ¿no? Todo eso es de lo que habla la película en parte, y entonces la película tiene ese defecto y a la vez ese movimiento constante, ¿no? Otra cosa que no se suele tolerar es la mezcla de comedia con tragedia, ¿no? Cuando a mí me parece que la mejor comedia es la que nace de la tragedia, ¿no? La comedia para mí tiene que tener un punto trágico, porque la comedia interesante es en la que hay cosas en juego de verdad, ¿no? No la que es fruto de la invención o el ingenio, que también lo puede ser, pero me gusta la comedia que nace de los problemas esenciales, ¿no? De los problemas esenciales y fuertes de la gente. Pero es algo que es también difícil de digerir, parece, ¿no? La combinación de las dos cosas. Y a mí, como es lo que me gusta ver y consumir, y de lo que más he aprendido, ¿no? Es una novela como Karú, ¿no? No sé si la conoces, se me ha ido ahora mismo, Steve Tesich es el autor. Bueno, una novela de los años 90 que se ha editado ahora después de muchos años, y que es una especie de, bueno, es una novela enorme americana en la que cuenta la historia de un guionista, y para mí es el sumum de lo que es la comedia indisoluble, el drama absoluto de la vida, ¿no? Entonces sí, eso es Gente en Sitios. Junto con eso es una película, creo que esperanzadora en esa, o sea, sobre esa indisolubilidad de lo trágico y lo poético y lo cómico. Me parece que el tratamiento que hago, que pretendo hacer, es como dignificador o esperanzador, ¿sabes? No es todo es una mierda y al final es todo horrible y tal, sino es verdad que es todo una mierda, pero bueno, al día siguiente salimos y nos encontramos con otro y volvemos a cagarla, y
y puede ser divertido, ¿no? Yo la película, que la considero, que no quiero hablar de ella como una película de sketches, aunque es inevitable que se vea así, ¿no? Pero yo he pretendido que la película fuera, como les explicaba a los actores a veces, ¿no? Les decía, esto es una película normal, solo que de una escena a otra los personajes y la acción no es la misma, pero la película debería sentirse o transitar por ella como si fuera una experiencia. Ahora, junto con eso, es verdad que son actores distintos en localidades distintas haciendo cosas que no tienen que ver, entonces, bueno, se puede leer como una película de escenas. Entonces, esas escenas, hay muchas que son escenas, digamos, de un movimiento, es una situación, con un plano a veces o con varios, pero bueno, una unidad tal, y hay otras que tienen 2 o 3 movimientos, que hay pasos de tiempo, dentro, o sea, pero todo ello como en algo muy compacto y muy encapsulado, ¿no? Es verdad que hay escenas que tienen 3 movimientos, tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace mínimo, y entonces había de los dos tipos, y la película, que no tiene una unidad de trama y de línea de acción, pues tenía a priori un montaje misterioso, es decir, ¿cómo voy a montar esto? Porque no tengo un hilo conductor de la película y no quería tenerlo. Entonces la clave del resultado estaba en el orden del montaje, ¿no? En el orden de las escenas. Y ese orden es algo que no está premeditado, sino que lo probamos en el montaje. En el montaje probamos posibilidades, o sea, me hice unas tarjetas, ahí las puse, las iba cambiando, tal, iba viendo. Claro, es difícil hacer cambios de orden y verse la película, a ver cómo respira toda la película entera, es difícil, ¿no? Pero bueno, hacía 2 o 3 y la veía o tal, ¿no? Había escenas que desde muy al principio encontraron su lugar ya irreemplazable, ¿no? O sea, prácticamente el principio y el final de la película eran muy claros lo que eran, ¿no? Había otras que estaban a mitad y no sabía por qué, sabía que tenían que estar ahí, ¿no? Lo que buscaba era que la evolución de los tonos de la película o las temperaturas, o como se le quiera llamar, fuera un poco fluido, ¿no? No fuera, pero también de repente dar algún bandazo, ¿no? Pues es como lo que es la esencia del montaje, ¿no? El montaje interno de una escena o de una secuencia o de una parte de una peli es una combinación de lo que es fluido y de lo que es sorpresivo, ¿no? Entonces eso era lo que quería que tuviera la película en conjunto, ¿no? Una cosa que me planteé al principio para intentar como encajar todo más fue partir mucho partir las escenas y mezclarlas más, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, hacerla más fragmentada todavía y que una cosa que empezara, luego hubiera otra escena y luego acabara la anterior, pero eso me di cuenta que era una locura, era una puta locura y no se disfrutaban las escenas, estaba muy manipulado, era una manipulación muy grande de montaje y no te dejaba estar en la película. Entonces decidí que fuera una escena tras otra. Pero también dije, puedo hacerlo de vez en cuando, ¿no? Puedo de vez en cuando partir. Entonces lo he partido al final solo en una ocasión, la escena de Maribel, porque lo pedía, porque era una escena que había una elipsis de un día a otro y casi pedía que pasara algo en medio, ¿no? De ahí. Luego también repetí un plano de los que van Luis y Raúl buscando el sitio de trabajo y lo puse como más tarde, ¿no? Entonces hay como un par de pinceladas de lo que podría haber sido una película con todo más mezclado, con las piezas más mezcladas entre sí, ¿no? Y eso ha sido un poco el proceso. En la película las escenas no acaban, ¿no? Hay una clave, digamos, interna de la película, que es que las escenas no acaban, no se resuelven con un propopom, pa, ¿no? O sea, todas se quedan en ¿y ahora qué va a decir?, ¿no? Pero eso es precisamente eso es lo que pasa en el cine, o sea, eso es lo que una película, o sea, convencionalmente, pues esa cosa de que las escenas empiezan tarde y acaban pronto, ¿no? O sea, si las escenas acaban en alto para que siga el enganche dramático en la siguiente escena, ¿no? Si todas las escenas hubieran acabado con un claro gag o con una clara resolución, sí que sería más una colección de sketches, ¿no? Yo creo que la intención es acabarlas en ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es la siguiente escena, ¿no? Y yo creo que el viaje de la película es uno. Creo que el viaje es un viaje hacia un sitio, hacia aprender a dormirse o lo que sea, que es la última escena. Esa es un poco casual, que esté al final, pero
pero es uno, no sé a dónde, pero es uno, es un viaje de inquietud, de un poco de desconcierto, de, de intento de comprensión o de intento de coherencia, ¿no? En los personajes y en la propia película, ¿no? La propia película también es un viaje en sobre qué trata esta película, ¿no? O sea, en buscándose a sí misma de alguna forma. No hay clara comedia, o sea, una comedia clara en la película. Creo que solo hay de comedia clara la escena de los ladrones que van a robar y acaban fregando. Esa es como la más que yo entiendo de una comedia, ¿no? Una cosa como que te puedes reír, es ligero, se entiende y tal, ¿no? Luego hay otra, la escena de Miguel Esteban y Ernesto Sevilla, que es la de la intervención al supuesto gay, que tiene también mucho de teatral, tiene bastante de sketch, tiene mucho de teatral, pero tampoco es comedia exactamente, no sé. Bueno, entonces a lo que iba es que sí, me hace gracia que digas que empieza en comedia y entra en lo más oscuro. No sé si empieza en comedia, pero creo que empieza como bastante accesible o bastante comprensible o claro, o sea, muy claro, y el desconcierto va entrando poco a poco. Creo que esa es la idea. Y cuando entras en el desconcierto, luego tienes una pequeña recompensa de algo más suelto o más ligero, o de algo un poco más poético, y luego vuelvo a atacar con más desconcierto. Es como un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre lo que te puede resultar agradable, divertido y claro, y lo que no. Y creo que se da una de cal y una de arena, y con la intención no de provocar la confusión. O sea, no, yo en nada de lo que hago me pongo como meta, voy a desconcertar, ya os vais a cagar aquí. No, creo que la intención es proponer un mundo en el que se pueda estar, aunque sea extraño. En la película hay actores muy famosos y muy reconocibles y en activo, actores intermedios que trabajan de toda la vida pero que no son conocidos, hay gente que no son actores, hay aspirantes a actores que he conocido en talleres, y hay gente que no son actores, hay de todo tipo. Entonces, que hubiera un tipo que es un profesor de universidad hablando de lo que él piensa realmente, me parecía interesante. Es una parte documental de la película, o testimonial, ¿no? O política, porque habla del fondo de una serie de cuestiones que a mí me interesan, que yo las conocía de sus discursos y se las pedí. Le dije, mira, o sea, eso yo no lo he escrito, eso es suyo, totalmente. Aunque yo conocía esa línea de pensamiento, yo le dejé que él la contara, ¿no? Yo le dije, mira, me interesa que hables de estos temas, de este tal, y que cuentes aquello de los zombies, no sé qué, o sea, cosas que yo lo había oído, ¿no? Entonces él, vale, tal, déjame. Entonces, él se puso y lo soltó, ¿no? Lo rodamos en 2 taxis, los 2 taxistas fliparon, o sea, se metieron a hablar con él, les encantó, le daban la razón, aportaban sus cosas, sus historias y tal. Y entonces en un momento dado hasta me pensé montar las escenas con los taxistas, con diálogo, ¿no? Pero se hacían largas y además realmente lo que me interesaba era lo que decía él, ¿no? Y el resultado ha sido que en un primer montaje estaba hablando el doble de tiempo y parecía que la escena era una parodia de un tipo que es un pesado, ¿sabes? Porque el tío raja y no, Entonces la gente se empezaba a reír, joder, no para tal, ¿no? Qué pesado. Pero cuando me di cuenta de eso no me gustó, que quería que se escuchara lo que decía. Entonces lo dejé mucho más corto, pero lo que dice tiene mucho valor, para mí se refiere a cosas de la película, y como yo le dije a él cuando rodamos eso, le dije, mira tío, está guay lo que has hecho porque yo no sé de qué va mi peli, pero hay un tipo en la película que dice de qué van muchas cosas, o sea, te lo cuenta, vamos. Y entonces es como, gracias, me has contado la peli por mí, ¿no? Y luego lo de Eduard Fernández tiene también una historia interesante, que es una escena que surge me interesa el tema de repente de los puntos de encuentro familiar, que es donde se encuentran los padres divorciados con orden de alejamiento para intercambiarse al niño. Me parece la hostia que exista eso, ¿no? No lo sabía que existía. Entonces hasta fui al ayuntamiento, ahí conseguí una gente que me dio acceso al sitio donde lo hacen, me contaron cómo funciona todo eso. Bueno, o sea, es una escena para la que hubo colaboración institucional totalmente, pedida por mí, o sea, gestionada por mí totalmente, con una gente maravillosa,
del centro este, se lo conté a Eduard Fernández y le encantó la idea. No sé en qué momento yo decidí no poner el foco en cómo funcionan esos puntos de encuentro, sino poner el foco en cómo una persona se interpreta a sí misma, ¿no? O sea, cómo una persona intenta actuar de sí mismo con naturalidad, ¿no? Y lo difícil que es eso, ¿no? Entonces la escena está en ese contexto de un sitio prácticamente que es asistencia social, recortada por supuesto y tal, pero bueno, no se habla de eso, sino que se habla de cómo nos interpretamos a nosotros mismos, que en el fondo es cómo nos vemos a nosotros mismos, que es de lo que luego habla Juan Carlos Monedero. El cine habla de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces son dos escenas importantes de la película. Para mí la de Eduard es importantísima, porque es de las primeras que rodé, la que marcó el listón de lo que debería ser la película. No sé si las demás están a esa altura, pero para mí el intento de la película es hacer escenas como esa con Eduard, ¿no? Y luego también me facilitó mucho llamar a muchísima gente por el hecho de que había hecho una escena con Eduard Fernández, ¿no? Porque me preguntan, pero ¿cómo has conseguido tantos actores y tal? Bueno, pues porque hice una escena con Eduard Fernández y entonces ya decía, he hecho mi película está Eduard Fernández. Ah, sí, pues venga, vamos. La escena de Adriana Ugarte creo que no tiene nada de humor, o sea, es una escena muy tremenda, o sea, es muy tremenda. Está basada en una situación real. La chica que interpreta a la comercial de la clínica es la que hace ese trabajo, no es actriz, y ella me contó esa historia. Es una amiga que me contó esa historia con otro final. O sea, entonces yo la cogí y dije, vamos a grabar esto. ¿Quieres hacerlo tú en tu clínica? Sí, lo hicimos ahí en su clínica. Yo le cambié el final, pero el planteamiento era el mismo. Es un tipo que va con una chica y él es el que dice cómo quiere ser la operación. Me pareció tremendo, ¿no? Y el giro final o el mini giro final de la escena tiene que ver con otra leitmotiv de la película para mí, y es que aparte de la imposibilidad de entender quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Es la idea de que en el sistema en el que vivimos todos somos víctimas y verdugos, ¿no? Es imposible no ser. O sea, es imposible la inocencia, a eso es a lo que me refiero, ¿no? La inocencia total es imposible en el sistema en el que vivimos. Y por eso una chica víctima en realidad no sabes qué le pasa por la cabeza, ¿no? Y en realidad un tipo que enseña una casa no quién es realmente, y el que va a ver la casa que parece normal pero luego tampoco se acuerda, ¿no? O sea, la escena del agente inmobiliario, la de Ernesto, que es una escena muy desconcertante, a mí no me parece negra, me parece totalmente el desconcierto total. Es una escena que juega a eso, no se puede saber, es imposible interpretar la escena, o es prácticamente imposible. Esto es una cosa que Pinter la explotaba mucho, ¿no? Harold Pinter es imposible saber cuáles son los hechos, ¿no? En esta escena llegan a la casa una mujer y un hombre ciego que les preguntan qué hacen ahí en mitad de la escena, pero tampoco se sabe si son ellos los dueños de la casa, o sea, quiénes son realmente los otros, quién era la gente, los que están comprando la casa, que no se acuerdan de cómo era, no son incapaces de escribirle, qué les pasa a ellos también, ¿no? O sea, como todos los movimientos de esa escena son interpretables de mil maneras distintas, ¿no? ¿Qué queremos? O sea, la pregunta es ahí, ¿qué queremos realmente, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo expresas lo que quieres? ¿Y qué pasa si lo consigues, ¿no? O sea, todas las preguntas que se plantean en estas escenas y otras van de eso, ¿no? De cuestiones dramáticas muy básicas y a la vez muy potentes, ¿no? Muy universales. En las que es difícil, o sea, en las que no se marca como un bueno y un malo, un protagonista y un antagonista, sino que eso que te digo, ¿no? Esa imposibilidad de la inocencia y por lo tanto de la comprensión de todo, ¿no? Es imposible, pero repito que la película ante eso no se posiciona en un derrotismo, ¿no? Como dices, es imposible, pues nada, nos suicidamos todos. No, al contrario, es imposible, sigamos adelante, es que es imposible, no lo vamos a solucionar, pero eso no nos debe parar sino seguir adelante, ¿no? En junio del año pasado, o sea, hace ahora más de un año, rodé dos escenas que yo pretendía que fueran el arranque del
proceso de esta película, ¿no? No me gustaron cómo quedaron, no las hice bien, no eran lo que estaba buscando y las dejé ahí un poco en barbecho a ver qué pasaba con ellas, las olvidé y en enero de este año me puse a rodar la película, empecé a rodar la escena de Eva Llorac, la de la bufanda, la de la chica que se olvida la bufanda. Entonces rodé esa escena y dije, esta es la película, este es el tono de la película. Aquellas dos que había grabado unos meses atrás no eran la película que querían hacer, fueron como dos experimentos. O sea que, bueno, se puede considerar que rodé dos que no están, pero en realidad el proceso de verdad empezó en enero, acabó en julio, o sea, fue de enero a julio rodé, todo lo que rodé está en la película, no se ha quedado fuera ninguna de las que rodé en ese periodo. Se ha quedado fuera mucho material, claro, porque rodé muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la escena de David Pareja, que le pilla a su amigo oliendo el zapato, que están hablando de un accidente tal, esa tenía un tercer acto también, tenía otro acto que no monté, porque me parece que ya era suficiente, ya estaba contado ahí, o sea, hay algunas cositas limadas, pero así escena grande no.